Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Es un gusto, en primer lugar, ser invitado por el MIDEUC, un centro que lleva 20 años, pero que también ha sido de gran importancia para la evaluación en nuestro país y de gran relevancia no solo en Chile, sino también en varias partes del mundo. Y también es muy importante para nosotros de la Agencia de Calidad contar con un aliado estratégico con quien continuamente hemos trabajado también. Y sobre todo saludo la iniciativa que ha tenido esta institución en desarrollar un instrumento que nos permite también monitorear la ansiedad matemática a propósito de los resultados que vamos a comentar hoy día. Y es tan relevante también porque en otras partes del mundo, en otras latitudes, cuestión que también traigo al final de la presentación, son también iniciativas que se llevan a cabo precisamente para poder implementar programas, para poder tener claridad acerca del concepto, de cómo se identifica bien la ansiedad matemática para poder luego intervenirla. En ese contexto creo que es natural y deseable, y no por obvio dejar de decirlo, que la ansiedad matemática básicamente se refiere a las emociones de tensión, de miedo, de bloqueo o también de inseguridad que aparecen al enfrentar las tareas matemáticas, especialmente en situaciones de evaluación. La evidencia internacional nos muestra que evidentemente se afecta el rendimiento, la autoeficacia y también la disposición al continuar los estudios principalmente STEM. Todos sabemos en el fondo que la afectación a este nivel, claro, también afecta las funciones ejecutivas en los aprendizajes de niños y niñas. Y vamos a ver en el transcurso de la presentación cómo esto se va presentando en distintas fuentes o evidencias. Ya nos llamaba la atención cuando entregamos los resultados de PISA en el año 2022, ¿cierto? Cómo el promedio del índice de ansiedad matemática nos mostraba el promedio, ¿cierto?, de la OCDE de 0,17 puntos y el de Turquía, por ejemplo, el de Chile, de 0,59. En PISA, al elaborar este índice de ansiedad matemática, relacionados naturalmente con la sensación de preocupación, como también describíamos, del nerviosismo, al poder relacionarse con la matemática en contextos educativos, Chile sería uno de los países con un índice de ansiedad más alto. Y esto naturalmente tiene que llamar nuestra atención pensando en que el aprendizaje es un fenómeno integral. O sea, qué duda cabe en el fondo, que el aprendizaje, al ser integral, también requiere de otros niveles o tipos de intervenciones para poder enfrentar y mejorar la calidad de los aprendizajes. Pero luego, para no quedarnos solo con una mirada corta o estrecha del PISA del año 2022, podríamos hacer la comparación con PISA del año 2012. Y ahí ya en el año 2012 veíamos cómo los estudiantes reportaron también mayores niveles de ansiedad en el año 2022 comparado con el año 2012. Y en la mayoría de los países participantes en PISA también se produjo un fenómeno similar, como lo vemos en el gráfico. Naturalmente, como hablamos de una evaluación del 2022 posterior a la pandemia, probablemente también era esperable, ¿cierto?, algún resultado que se viera incrementado. La diferencia está que en el caso chileno este aumento fue mayor y nos posiciona dentro de los primeros en el ranking, ¿cierto?, entre la brecha o el nivel de ansiedad que se provocan nuestros estudiantes. Ahora, si nos vamos al CIMSE, a los resultados del CIMSE, en los indicadores de desarrollo personal y social, y vemos precisamente en este CIMSE, que básicamente es un censo, que todos los estudiantes del nivel de cuarto básico, de segundo medio responden a estas preguntas, vemos algunas de las preguntas y podemos ver algunos de estos reactivos. No pretendo mencionarlos todos, por supuesto, sino que más bien concentrar la atención en qué pasa en cuarto básico y en segundo medio en todos los estudiantes, niños y niñas. Por ejemplo, vemos cómo en el primer indicador de cuarto básico dice «me pongo nervioso antes de las pruebas», y al 38,05% de los estudiantes de cuarto básico los describe completamente. Si agregamos el «me describe bastante», que es el 19,25%, ya estamos superando el 50% de niños que reportan niveles de nerviosismo frente a las pruebas. Ahora, si miramos en segundo medio, también vemos una proporción que es un poco distinta, pero podríamos revisar el último, en donde dice «me siento mal si no sé cómo responder una pregunta de una prueba», y vemos que el 31,75% se describe completamente con esa aseveración, y si lo sumamos al «me describe bastante», el 27,30%, nuevamente estamos viendo por sobre un 50% de estudiantes que reportan afirmativamente esa aseveración. Y ya lo anticipaban en la presentación.
y también lo anticipábamos en la entrega de los resultados del CIMSE de este año. Esto llama particularmente la atención cuando uno hace la desagregación por sexo, entre niños y niñas, entre adolescentes, en donde vemos, por ejemplo, en el caso de cuarto básico, la misma aseveración, me pongo nervioso antes de las pruebas, vemos que la diferencia entre niños y niñas es de un 10%, entre un 56 y un 66%, ¿cierto? Y luego vemos en segundo medio que esa diferencia es considerablemente mayor. Estamos hablando de un 72% de las niñas que reportan en segundo medio sentirse nerviosas frente, ¿cierto?, de las mujeres ante las pruebas. Entre los hallazgos que podemos identificar, ¿cierto?, de la ansiedad matemática, podemos ver que la mayoría de los estudiantes en nuestro país, según la evaluación nacional, reportan y experimentan signos de ansiedad frente a las evaluaciones. Ya lo veíamos, un 67% en el caso de cuarto básico y un 78% en el caso de segundo medio. Y esta relación también es negativa y significativa entre la ansiedad matemática y el rendimiento del CIMSE, que en este caso también lo medimos en lectura, en donde a mayor ansiedad académica, menor rendimiento en la evaluación del CIMSE. Ya está descrito en la literatura, ¿no?, que se afecta a las funciones ejecutivas y también lo comprobamos en esta relación. Luego, los establecimientos educacionales con mayor ansiedad académica obtienen mejores puntajes en CIMSE en matemática, menores puntajes en ciencia y matemática en cuarto básico, y hacen una diferencia. Esto naturalmente no es una relación causal, estamos hablando de factores asociados, pero una diferencia de entre 23,24 puntos en el CIMSE de matemática, es decir, también hay una relación en ese sentido, una asociación. Luego también vemos que en todos los ítems del factor de este factor, más estudiantes mujeres que hombres se sienten descritos por las señales de ansiedad, y la brecha de género es mayor en segundo medio que en cuarto básico, como también lo veíamos en el gráfico que presenté anteriormente. Los estudiantes con ansiedad matemática también tienen dificultades para resolver los problemas porque se centran en gestionar el estrés asociado al proceso en lugar de resolverlos, según lo que se reporta también a nivel de la OCDE. Y en PISA, naturalmente, 2022 se reporta lo que ya habíamos comentado, la mayor brecha en ansiedad matemática según ese informe. Ahora bien, uno se pregunta qué ha pasado en el resto del mundo respecto de la evidencia que estamos presentando. Y para aportar a la discusión, buscamos también dentro de la agencia, considerando que también parte del rol de la Agencia de Calidad de la Educación es orientar a la política educativa, buscamos qué han hecho en otras partes del mundo, si este problema al que se enfrentaron en distintos países fueron abordados de distintas maneras. Y es así como encontramos a grupos de países que diseñan programas de matemática en donde por añadidura o tangencialmente se abordan los problemas de ansiedad, y también encontramos otros países que derechamente toman como decisiones de política educativa instalar programas que promueven la disminución de la ansiedad matemática y que como consecuencia también tienen el aumento en los aprendizajes de niños y niñas. Este es el caso más clásico. Voy a pasar por algunos casos más rápidos y me voy a detener en aquellos que considero también tienen mucho más relación con esta presentación. Es el caso de Singapur. Todos sabemos, ¿cierto?, que el método de Singapur, inspirado en Jerome Bruner, ¿cierto?, que habla de lo concreto, lo pictórico y lo abstracto, por algunos llamados enfoques CPA, por otros COPICI, digamos, ya mostraba cómo esta estrategia en las 3 etapas progresivas mejoraba también los resultados en los estudiantes de los niños, mostraban las pruebas de TIMSS sostenidamente, en PISA, y que pueden resolver mejores y mayores problemas de mayor complejidad. También en Reino Unido también vemos cómo hay programas centrados en mejorar el aprendizaje en matemática. En este caso, la estrategia que se utilizó en Reino Unido tiene que ver como una estrategia dirigida a poder reducir la ansiedad de matemática y fortalecer la resiliencia de los estudiantes promoviendo creencias positivas, ¿cierto?, emocional, persistencia frente a los desafíos. Estas estrategias tienen ciertos pilares y también hay una bajada acerca de cómo se implementa. ¿Cuáles son los pilares que nos muestran en Reino Unido? Es el trabajo explícito sobre las creencias. A partir de eso, por ejemplo, se identifican y se desafían las creencias negativas sobre la propia capacidad de aprender matemáticas, lo que reportan muchas de las niñas, según lo que revisamos rápidamente en el cuestionario, acerca de que no soy capaz, ¿cierto?, de aprender matemáticas.
se identifican. Y en esto, me anticipo, yo no conozco el instrumento que van a presentar, pero que también con el instrumento que probablemente que van a presentar, podríamos aproximarnos de manera mucho más certera a la identificación de estas creencias. La normalización del error y el desafío. También se enseña que el error es parte del aprendizaje y una oportunidad para mejorar. Cuestiones que probablemente la literatura ya nos muestra. La diferencia es que en el Reino Unido, en este programa, lo establecen como parte de un programa, forman a los docentes y finalmente lo instalan como parte de las prácticas. Estrategias también para manejar la ansiedad y el bloqueo, como herramientas prácticas, ¿cierto?, que sirven para reconocer, para regular la ansiedad matemática. El fomento de la persistencia, en donde se desarrollan habilidades y hábitos para poder mantenerse comprometidos frente al aprendizaje y a las tareas desafiantes. Y el desarrollo de la autoeficacia en matemática, en donde se promueve una visión básicamente centrada en el crecimiento. La capacidad matemática puede desarrollarse con esfuerzo y también con estrategias adecuadas. ¿Cómo lo implementan? En primer lugar, hacen un diagnóstico y en este diagnóstico al mismo tiempo le entregan los resultados y le permiten tomar conciencia al estudiante acerca del fenómeno de la ansiedad. Se identifican a partir de este diagnóstico los propios estudiantes, los niveles de ansiedad, las creencias que tienen y las situaciones que les generan bloqueo frente al aprendizaje. Luego de esto, generan espacios de conversación y de reflexión guiada con los docentes, actividades que se invitan a los estudiantes a reflexionar sobre sus propios pensamientos y sus emociones. Luego, hay herramientas y estrategias que les permiten manejar la ansiedad, como técnicas de relajación, de respiración, autoinstrucciones positivas, visualización de éxito, y práctica gradual guiada frente a las tareas desafiantes que se le van por exposición progresiva presentando a los estudiantes y que permiten avanzar paso a paso. Y luego la retroalimentación y el reconocimiento, en donde se destaca el esfuerzo y la estrategia de los estudiantes. El principio principal o central es el fortalecimiento de la resiliencia. Y aquí también hay otra clave, porque si bien lo traigo, en PISA nos mostraban que nuestros estudiantes en un 12,7% eran altamente resilientes. Y pensando en cómo somos al mismo tiempo muy ansiosos, probablemente la resiliencia, que no es el concepto clásico de la resiliencia de la psicología, sino más bien aquellos estudiantes de niveles socioeconómicos bajos que puntúan alto, puede ser también una clave para poder trabajarlo dentro de la política educativa. Es así entonces como los resultados que presentan estos programas nos hablan de la reducción de la evitación frente a la matemática, porque naturalmente estudiantes que no se sienten bien preparados, sobre todo niñas, en el caso chileno, niños también, evitan enfrentarse a los problemas de matemática. Mayor persistencia frente a las tareas y también la mejora en la participación y la disposición al aprendizaje. Luego, en Australia también han desarrollado otros programas, y este programa es de los más antiguos que encontramos, en donde hay una estrategia centrada integralmente en el bienestar escolar que promueve la salud mental y el desarrollo socioemocional de los estudiantes para mejorar su participación, el aprendizaje y los rendimientos, incluido en la reducción de la ansiedad, como en la ansiedad matemática. Aquí lo importante es que cuando les traigo solo un resumen de la política, pero cuando uno puede profundizar en la política, también se da cuenta que ellos asumieron que la dificultad de la ansiedad matemática, camino que yo creo que también tenemos que asumir en el caso chileno, es un síntoma de un problema mayor. Es decir, la ansiedad matemática está dentro del contexto probablemente de un problema de salud mental que se ve incrementado por la pandemia y que los instrumentos nos muestran, ¿cierto?, pero que probablemente está asociado a problemas mayores. No por nada también estamos teniendo reportes habituales acerca de los problemas de convivencia escolar y lo que estamos viendo que es lo que sucede dentro de las salas de clases en el país durante este tiempo. Bueno, en esta estrategia en particular lo abordaron desde el bienestar escolar y también desde el trabajo y el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Qué componentes tiene la estrategia? Aquí fueron un poco más allá hacia la cultura escolar positiva, considerando en el fondo cómo se promueven las relaciones respetuosas, la inclusión, la pertenencia y el entorno seguro que favorece también el bienestar y el aprendizaje. El desarrollo de habilidades socioemocionales como uno de los segundos pilares que se enseñan y se practican, ¿cierto?, como la regulación emocional, la resiliencia, la empatía y la resolución de problemas y autoconfianza. Y aquí, en particular, a mí me llamó mucho la atención cómo el desarrollo de habilidades socioemocionales lo ponían principalmente en estudiantes de educación parvularia, en el momento en que tienen que desarrollar la habilidad de autocontrol, ¿sí?, en el fondo como un mecanismo predictor
acerca del desarrollo de mayor resiliencia. Niños que aprenden a controlarse mejor tempranamente, entonces también pueden persistir mejor en la tarea, asociado fuertemente al concepto de resiliencia. El apoyo temprano en la prevención, en donde se identifican también las necesidades desde etapas tempranas, los apoyos escalonados para poder prevenir estos problemas de salud mental. Se incorporó a las familias como aliados clave, fortaleciendo esta conexión entre la escuela y el hogar, la capacitación y el apoyo a los educadores, entregándoles herramientas para poder fortalecer el vínculo entre el docente y el estudiante, como también uno de los mayores predictores, ¿cierto?, del éxito de esta estrategia, y el enfoque también basado en la evidencia con un monitoreo continuo y mejora constante. ¿Cómo lo implementaron? Si se fijan, también hay un antecedente similar, un diagnóstico inicial con una planificación en el contexto de la escuela, se priorizan las necesidades de bienestar, se implementa en la escuela la estrategia y las actividades adaptadas a la realidad de cada escuela, apoyos escalonados, universales para todos, pero también apoyos focalizados en casos de mayores necesidades, monitoreo y evaluación, y luego la retroalimentación y la mejora continua. Los resultados de este programa en el tiempo, lo que nos dicen en Australia es que se mejora los resultados del clima escolar, la reducción de la ansiedad y la depresión, mayor compromiso académico y la mejor capacidad institucional para abordar la salud mental. Y a propósito de la reducción también de los indicadores de depresión, claro, esto también se relaciona con lo que nos mostraba la evaluación CES que aplicamos de la OCDE, en donde nos mostraba que cerca del 50% de estudiantes de 15 años, 41% si no mal recuerdo, decía tener una baja satisfacción con la vida en el caso chileno. Entonces, claro, finalmente estamos hablando, insisto, en un problema mayor y la ansiedad matemática es uno, ¿cierto?, de estos indicadores o de estos síntomas que nos muestra el sistema. En Irlanda también desarrollaron una estrategia que reduce la presión evaluativa y se van dando cuenta en el fondo también de cómo los sistemas educativos, de acuerdo a las filosofías desde las cuales diseñan sus sistemas, también van implementando distintas estrategias. Los primeros, como en el caso, ¿cierto?, de Singapur, se centraban principalmente en el desarrollo de estrategias centradas en la matemática, desde lo concreto, lo pictórico y lo abstracto, no simplemente pasando al nivel abstracto, ¿cierto?, y desde ese punto de vista también hacían hacer un sentido de mayor autoeficacia de las niñas y niños en la resolución de los problemas, pero hay otros en el fondo que asumen que los problemas están asociados más bien a la presión que sienten con la evaluación. Y esta estrategia educativa lo que reduce es la presión evaluativa, coloca el bienestar de los estudiantes y aquí se plantearon desafíos adicionales. Por ejemplo, uno de los primeros principios es la reducción de la presión evaluativa. Es decir, hicieron una revisión de los mecanismos de evaluación del sistema, de los distintos niveles, tanto estatales como a niveles intermedios, también de la escuela, para poder disminuir la dependencia de un examen final de alto impacto. Y la diversificación de las formas de evaluación. Es decir, en vez de concentrar la presión completamente en el final, la diversificaron en distintos mecanismos de evaluación en el año, también para entregar el mensaje que los estudiantes también sintieran esta menor presión en el sistema. El bienestar como ojo del currículum, es decir, ellos también modificaron parte del currículum y lo integraron explícitamente aquí los ejes de bienestar, de salud mental, el desarrollo de habilidades socioemocionales y en la vida escolar. Un mayor énfasis también en la evaluación formativa, insistiendo en esta mirada formativa que tuvieron en el caso de Irlanda de disminuir la presión y aumentar la evaluación formativa como parte del monitoreo, un aprendizaje amplio y significativo y el apoyo a los estudiantes y las escuelas. Luego se repite el patrón. ¿Cómo lo implementaron? Diagnóstico y diseño, identificando los desafíos en evaluación, bienestar y participación estudiantil para orientar el cambio. No lo traigo en todas las presentaciones, pero en todos los casos se utilizan distintos tipos de instrumentos que les permiten llegar naturalmente a ese diagnóstico. Implementación gradual, con enfoques curriculares y evaluativos de bienestar, formación y apoyo continuo, monitoreo y retroalimentación y luego la consolidación y mejora continua. Traigo otros casos más que son similares, pero creo que con esto más o menos puedo ilustrar más o menos cómo los distintos países han ido abordando con programas y decisiones de política educativa el manejo de la ansiedad en matemática y lo relevante que es en cada uno de estos programas la identificación temprana o bien la identificación a través de un instrumento de las dificultades que tienen los niños y niñas en el país. Les puedo dejar esto, en Canadá también lo implementaron, luego en Reino Unido también tienen otro programa que lo implementaron de forma posterior.
Ahora bien, en el caso chileno, en la agencia de calidad también tenemos la virtud de visitar establecimientos educacionales y identificar a través de ciertos patrones, evidentemente del CIMSE, de las trayectorias educativas, qué establecimientos educacionales han ido mejorando en el tiempo, cuáles reportan mayor o menores niveles de ansiedad, cuáles han ido aumentando sus resultados educativos. Y les traigo algunos ejemplos de algunos establecimientos educacionales que están relevados a través de nuestras visitas de aprendizaje y algunos de ellos que están presentes en los libros Se Puede, en donde se relevan también algunas de estas buenas prácticas. Este es el caso, por ejemplo, de la Escuela Carlos Condel de la ASA, es una escuela rural del Valle de Utah, cercana a la frontera de Perú con Bolivia, en donde implementaron algunas estrategias innovadoras que desarrollan aprendizajes significativos en lenguaje y matemática. Las buenas prácticas que vamos a ver acá no desarrollan un programa específico para la ansiedad de matemática, pero sí en la visita de aprendizaje logramos ver cómo, en el fondo, de manera tangencial, también abordan el problema de la ansiedad y lo logran controlar, y producto de eso podemos explicarnos en los resultados cómo disminuyeron los niveles de ansiedades y aumentaron también los resultados de aprendizaje. Ahí aparecen algunos antecedentes de contexto que pueden ver y que este programa lo que busca es desarrollar habilidades lingüísticas en matemáticas en contextos reales para aumentar la motivación y mejorar los aprendizajes. Si se dan cuenta, al tocar la tecla de la motivación en el fondo, están también abordando este desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Cómo se logra? En la estrategia para el desarrollo de habilidades matemáticas, por ejemplo, con concursos de cálculo mental, con ferias matemáticas de emprendimiento, y las aplican también en situaciones reales, en costos, en presupuestos, en ganancias y tomas de decisiones. Me encantaría haberles traído imágenes, pero dado el acotado tiempo, en el fondo es muy bonito ver también cómo en ese contexto los estudiantes pueden ir desarrollando estas habilidades en contextos también bien entretenidos. La estrategia para el desarrollo también de habilidades lingüísticas asociadas a la dramatización y a las declamaciones de obras literarias. Pero más allá de eso, también a través de estas estrategias estaban desarrollando habilidades, valga la redundancia, de desarrollo socioemocional. Los resultados clave, evidentemente aquí aumentó la motivación y el desempeño en matemática, también las habilidades para resolver problemas y la participación activa en actividades fortaleciendo la autoestima, la autoconfianza y el trabajo en equipo. Otro ejemplo de Aysén, la Escuela Pedro Quintana Mansilla, que también es un establecimiento que está en la zona urbana, con 614 estudiantes. Todos los que traigo son también establecimientos de alta vulnerabilidad, pero lo que buscaban a través de esta práctica era promover el desarrollo de habilidades de lenguaje y matemática a través del juego y el trabajo colaborativo. Si se dan cuenta, ya encontramos un patrón entre las dos prácticas, como a través de actividades más lúdicas, en el fondo, comienzan a bajar las resistencias frente a lo que consideran algo, un fenómeno más aversivo. ¿Cómo funciona la coordinación y la planificación? El equipo diseña, ajusta los módulos, las actividades, se implementa una aula activa en 1 hora semanal por asignatura, desde niveles de transición hasta octavo básico y en salas especialmente preparadas con material didáctico y utilizando la metodología activa como parte de su método, juegos, aprendizaje colaborativo y protagonismo estudiantil. Aquí básicamente también se implementan estrategias de evaluación formativa. Todos conocemos el palito preguntón, el ticket de entrada, el ticket de salida, bien, en fin, parte de esas estrategias que en la implementación de esta práctica les permitió también tener avances en aprendizajes curriculares, el desarrollo de habilidades para la vida, el fortalecimiento de las actitudes y la mejora de la motivación en el clima. ¿Qué hace especial esta práctica? Es que ellos la desarrollaron contextualizadamente, según lo que viven en las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Es decir, si un estudiante, en un ejemplo concreto, tenía dificultades para la exposición, entonces trataban de que el protagonismo del estudiante no fuera frente a una exposición, sino que fuera frente a juegos de roles en donde varios estudiantes estaban participando. Y que es innovadora y lúdica en el juego como un eje central, que es colaborativa, que es integral también como parte del sello de esta práctica. Y por último, una escuela de acá, de la región metropolitana, la Escuela Básica del Bosque, que es municipal, que también es una comunidad que buscó una buena práctica cuyo objetivo fue asegurar el aprendizaje integral de todos y todos los estudiantes con énfasis en matemática. Con una matrícula de 331 estudiantes, si se dan cuenta, otro establecimiento con un alto índice de vulnerabilidad, ¿cierto?, del área urbana, y cuya práctica, ¿en qué consistía? Era un ciclo
de prácticas pedagógicas que se implementaban en todas las asignaturas, pero con especial énfasis en matemática para poder mejorar continuamente los aprendizajes. ¿Cuál era el ciclo que ellos seguían? En primer lugar, lineamientos transversales de la asignatura. Por ejemplo, establecieron rutinas al inicio y durante cada clase con objetivos y metas claras, con estrategias activas y participativas y con enfoque en el desarrollo del pensamiento matemático. Una evaluación permanente del aprendizaje, con un monitoreo constante y también con un fuerte foco en evaluación formativa y en el análisis y el uso de los datos a partir de la información que ellos recopilaban. La diferencia con la práctica anterior, por ejemplo, que era más contextualizada, lo que la distingue es que fue sistemática. También otro elemento central en el fondo para el éxito de las prácticas, que también fue basada en datos y que estuvo especialmente centrada en el estudiante. Todas estas prácticas que les he mostrado son prácticas que, como les comentaba, podemos evidenciar a través de las visitas de aprendizaje, establecimientos que habiendo tenido bajos resultados en el tiempo obtienen mucho mejores resultados en la prueba del CIMSE, pero que también los relacionamos con los indicadores de desarrollo personal y social, en la disminución de estos indicadores como de ansiedad matemática y que quería traer también a colación. De modo que, para finalizar, desde la Agencia de Calidad de la Educación, ya lo dije al principio, saludo la iniciativa del MIDE-UC que tiene en desarrollar un instrumento que permite identificar con mayor precisión, que vamos a conocer el día de hoy, pero que al mismo tiempo se transforma en un desafío de la política educativa al tener más del 78% de niñas, en el caso del país, que se siente nerviosa frente a la evaluación, sobre todo de matemáticas, o que tiene creencias muy asociadas a la imposibilidad de aprender esta asignatura. Y creo que es más relevante aún en medio de una sociedad o de un mundo que presenta ciertos bastantes indicadores de incertidumbre, en donde solo sabemos que hay un modelo que está cambiando, pero no sabemos si el que viene va a ser mejor del que estamos abandonando. Y el desarrollo de las habilidades de abstracción y de la matemática probablemente también están altamente relacionadas con la innovación. Y eso probablemente también va a ser parte del desafío de la sociedad y del desarrollo de las habilidades para que también seamos un país mucho más desarrollado. Así que con eso los dejo y muchas gracias por su atención.